todo el mundo. Conmigo no rompió del todo, y eso que yo en una conferencia que di en el Liceo, un club de señoras, me metí muchísimo con él, pero siempre tuvo por mí mucho aprecio. Cuando me lo encontré en la Argentina ya muy mayor, y yo también muy mayor, se portó conmigo muy bien, habló en sus conferencias de mí. Pero era un hombre arbitrario, un andaluz con muy mala sangre, pero que era cuando estaba mejor, cuando hablaba mal de la gente, era verdaderamente genial. Era un hombre con esa mala sangre andaluza que tiene tanta Parece que gente. tenía la capacidad de decir la frase No, justa para cosas despedazar a horribles, cualquiera, yo he ¿no? publicado muchas de las cosas que ha dicho, y otras que ha dicho no me he atrevido a publicarlas porque eran verdaderamente terribles. ¿Se acuerda de alguna que se No, pueda pero decir? no, bueno, mire, y bueno, del pobre Antonio Machado me dijo que bueno, hablaba mucho que Antonio Machado era muy descuidado, que no se lavaba, etcétera, no le importaba nada, ¿verdad? Era mejor que se lavase, pero en fin, no se lavaba. Y dice, ¿para qué usted cómo tenía Antonio Machado la casa? Que fui un día a verle y llegué, estaba su madre, que era muy mayor, ¿verdad? Y me dijo, siéntate ahí, Juanito Ramón, lo estaba con mucho cariño. Y era una habitación completamente pelada, no había nada. Pero vi que en un rincón había una silla de anilla, ¿verdad? Y me fui a sentar, y aquí no piensa usted qué es lo que había en aquella silla. No sé si había un huevo frito pegado, seco, y usted comprende que yo me fui. Y contaba burradas así con muy mala sangre andaluza, pero con A mucha él le gracia. preocupaban mucho las casas de los demás, ¿no? Sí, sí, terrible. Pero ella ya le decía cosas horribles. Dice, me estaba enseñando la casa, pero de pronto abrió una puerta y era un cuarto lleno de longanizas, y yo interrumpí la visita, me tuve que ir. De Azorín decía cosas horribles, decía, mira Azorín, ¿qué se va a esperar de un escritor, verdad? Que tenía allí en la mesilla de noche un negrito de escayola, de esos que anuncian el café torrefacto marca La Estrella, que se lo habían regalado los que le sacaron diputado por Játiva o por Monóvar. Decía cosas horribles, no perdonaba a nadie, incluso de Ortega y Gasset, de casi todo. Claro que en esos casos son mucho peores las memorias de Baroja, que son extraordinarias, hablando mal de su generación. Conoce en esos días y se trata con otros muchos escritores más, por ejemplo, con José María de Cossío, trata a Benjamín Palencia, que también pinta un retrato de Rafael, Sí, sí. a Ignacio Sánchez Mejías, del que llega a ser un gran amigo, y un día banderillero. Bueno, Banderillero, sí, a media Día usted hizo el paseillo, vestido Yo de solo luces. hice el paseillo porque Ignacio, que era loco, se empeñaba, que decía, tú como poeta no vas a ganar nada de dinero, tú te vienes de peón de mi cuadrilla, y unas veces sale, otras veces no sale, yo te pagaré. Y bueno, yo creí que era en broma. Y un día que yo estaba en mi casa, Ignacio, era el año 28, que todavía toreaba, y recibí un telegrama diciendo, vete a Badajoz porque te va a empezar tu carrera taurina. Yo realmente me fui a Badajoz, allí no me sacó vestido de luces, pero de allí tenía que ir a Pontevedra. Entonces me llevó en el tren, ¿verdad? Me acuerdo que el tren, en un cruce que hay, no sé si en Venta de Baño, no sé si era todavía un cruce de trenes que había, allí subió la cuadrilla de Cagancho y de Márquez, de los dos toreros grandes que iban a torear en la plaza de Pontevedra. Entonces llegó la tarde de la corrida, me acuerdo perfectamente que era en el mes de mayo, y Ignacio dijo, bueno, pues tienes que esta tarde salir. Pero ¿cómo va a salir? Me va a matar un toro, qué tontería. Bueno, pero por lo menos tienes que salir para que vea lo que es el ruedo, la impresión que le produce un torero cuando oye los clarines y sabe que va a salir el toro, que no se sabe cómo va a ser, si va a ser la Catedral de Burgos o la de Colonia. Entonces me acuerdo que me vistió un traje estupendo, yo era muy flaco en aquel momento, y me dio un traje suyo, el que se había hecho de luto cuando el toro mató a su cuñado, que era Joselito, él estaba casado con la hermana de Joselito el Gallo, ¿verdad? Era un traje naranja y negro. Todos los toreros iban vestidos de rosa y oro, de verde y plata, ¿verdad? Pero el único, que era yo, que iba a torear, iba vestido de naranja y negro, que era el que se le veía más. La montera yo no tenía, entonces Márquez, que llevaba dos, me dejó una, y Cagancho me dejó un capote de luces, y yo hice el paseillo realmente con el ombligo encogido, porque realmente ser torero es una cosa tremenda. Aquí no se da la gente cuenta, cuando los tendidos los abuchean o le tiran botella, no se dan cuenta de lo heroico que es salir allí en un ruedo como aquello, ¿verdad? Entonces sonó el clarín, yo hice el paseo, ¿verdad? Y después me dijo, Ignacio, métete en aquel burladero. Yo quería estar en la barrera, pero me metí en el burladero,
y se abre el toril que estaba exactamente frente a mi burladero, ¿verdad? Yo estaba vestido con mi traje, y se viene un toro como qué sé yo, como Notre Dame de París, ¿verdad? A una velocidad tremenda, pero los toros se paran cuando la gente está quieta, ¿verdad? Entonces, cuando estaba cerca del burladero donde estaba, reculó el toro para atrás, levantando una cantidad de arena, y ya atendió a un peón que le tiró una larga y se fue ya para otro lado. Y yo estuve viendo la corrida allí metido, pensando que el público, menos mal que era un público de gallegos, de Pontevedra, que no entendían muchísimo de toros, que había un torero, el mejor vestido casi, que nunca toreaba. Menos mal que la gente no se le ocurrió asusarme que hiciera alguna gracia de las que Ignacio esperaba que yo hiciera. Entonces, en ese momento ya Ignacio esa tarde se retiró de los toros y ya tenía escrito una obra de teatro muy interesante que se llamaba Sin Razón, que es la primera obra de psicoanálisis que se ha hecho en lengua española. Él conocía muy bien, porque su padre era médico, un manicomio, y conocía muy bien las cosas de los locos. E hizo una obra de teatro muy interesante que todos fuimos a verla, porque la gente, el público de Toro, lo esperaba para matarlo, porque Ignacio era muy insolente en las corridas, ¿verdad? Y entonces no podía torear en Madrid porque había hecho cosas horribles, había dado un corte de manga en medio de una plaza, todo el público, la gente lo quería matar. Entonces fue todo el público, toda la gente de pañuelos, del sol, del tendido del sol, fue a vengarse de él el día que estrenaba la obra con doña María Guerrero y don Fernando Díaz de Mendoza. Estaba un público terrible. Don Fernando estaba aterrado, ¿verdad? De ver a que el público eran los actores elegantes de la aristocracia, imagínense, diciendo, nunca he visto esto. Había muerto doña María, sí, doña María levantara la cabeza y viera a esta gente llena de garrotas, de pañuelos. Pues mire, se abrió el telón, ¿verdad? Era muy extraña la escenografía, no se veía nada, eran muebles fosforescentes, ¿verdad? Y empezaba un psicoanálisis, un médico hablando con un paciente en la oscuridad. Toda aquella gente que iba dispuesta a acabar con la obra, pues hubo un silencio angustioso, ¿verdad? Y empezó la obra maravillosamente y tuvo un gran éxito, tanto que críticos tan difíciles como Enrique de Mesa, Díez Canero y todo, hablaron y tuvo muchísimo éxito esta obra, ¿verdad? Luego hizo una segunda que ya no tenía tanto interés, pero Ignacio era un hombre genial, un hombre extraordinario, un torero bronco, fuerte, no de la pureza de un Joselito ni de la dramaticidad y novedad de Belmonte, pero formaron una trinidad muy interesante en aquellos momentos. El Alba de la Lady se publica en 1927 y en 1928 Rafael sufre una crisis no muy explicada a través de sus confesiones en la Arboleda Perdida. Una crisis en la cual deja la poesía por un cierto tiempo, trata de trabajar aunque fuera de albañil, cosa que sin embargo no consigue, pasa una temporada en Tudanca, en la casa de José María de Cossío, Sí, sí. y escribe como fruto de esa época atormentada sobre Los Ángeles, que se publicaría en el año 29. 29. ¿Cuál fue realmente la génesis de esa crisis? Bueno, yo creo que confluyeron muchísimas cosas. Primero, yo tenía una situación muy delicada con mi familia no tenía la culpa, ¿verdad? Realmente tenía yo que para lo que hacía, lo que yo creía servir era una cosa desde el punto de vista de ganarse la vida completamente inútil, usted lo sabe bien, ¿verdad? Así que eso influyó mucho en encontrarme en una situación de una persona que está dependiendo totalmente, ya aunque muy joven, pero a cierta edad en que otra gente no son tan dependientes, ¿verdad? Después unas situaciones amorosas, difíciles, confusas, mezcladas, ¿verdad? Después que empecé a tener conciencia de que ya los primeros libros que había hecho de canciones se me estaban quedando lejos, los encontraba ya que yo era una persona mucho más adulta, me parecía un ciclo completamente cerrado. Después, yo soy una persona muy inquieta en todos los aspectos de su poesía, ¿verdad? A mí siempre he sentido que las diferencias, buscar la diversidad, los cambios técnicos y toda esta cosa influyó mucho para que yo alejase esos tres primeros libros. Entonces, con todo este estado de espíritu, con el comienzo de las luchas que pasaban en España contra la dictadura de Primo de Rivera, todo el movimiento estudiantil, que yo empecé a intervenir de una manera ingenua
con un desconocimiento absoluto, con muy poquísima conciencia política, pero yo sentía que realmente una llamada especial de una persona que notaba que la tierra de España estaba temblando en cierta medida y yo